¿Qué es esto? Creo que es un meteorito. Se va a estrellar contra nosotros. Pero no importa. Mientras haya Tash y Perico. XFM. Lo que se viene a continuación. Que la llame que no duerme temprano, temprano. Si no textea, no texteo y si no llama, no llamo. Hola, espero se encuentren muy bien. Soy el alumno Ramos Ares Yaret y junto a mi compañera Goretti Karime Pulido González vamos a hablar de manera breve pero informativa sobre los temas de la inmunología de la fiebre y el choque séptico. Sobrevivir a brotes de enfermedades infecciosas fue uno de los principales impulsores de las primeras incursiones en el estudio de la inmunología. Primero que nada, vamos a hablar sobre la inmunología de la fiebre. Y para esto vamos a empezar desde lo más primitivo, que sería la etimología de la palabra, y esta viene del latín febris. Pero, ¿y qué significa febris? Bueno, la palabra febris viene del verbo fover, que significa calentar. Entonces, aquí vamos a tomar algunos puntos específicos para entender mejor la fiebre. Hablando fisiológicamente, la temperatura normal de una persona sana va a rondar entre los 36 y 37 grados Celsius, esto pudiendo variar de acuerdo al ritmo circadiano, esto en personas de 18 y 40 años, y va a estar regulada por el hipotálamo. ¿Y cuándo se considera fiebre? Se considera fiebre a una temperatura que va a ser superior a los 37 grados Celsius. Y ustedes se preguntan, ¿cómo podemos relacionar la fiebre con inmunología? Podemos empezar con que la fiebre va a ser la respuesta inmune ante una amenaza en el organismo. Bien, aquí vamos a poder ver como primer paso la detección de los lipolisacáridos o su abreviatura que podemos observar como LPS. Esos son parte de los componentes de las paredes de las bacterias gram negativas. A eso se les unirá una proteína inmunológica con el nombre de proteína de unión lipolisacárido. Luego tendremos que el complejo lipolisacárido y la proteína de unión se une al receptor CD14. Entonces, el resultado de esto dará la síntesis de liberación de varios factores citocinéticos, como algunas interleucinas, entre ellas la 1 y la 6, que sería la interleucina 1 y la interleucina 6. También al factor de necrosis tumoral alfa. Esos factores citocinéticos van a ser liberados en la circulación general y van a llegar a los órganos circunventriculares del cerebro, haciendo que la barrera hematoencefálica, que permite que ciertas sustancias como el agua, el oxígeno, el dióxido de carbono y algunos anestésicos generales pasen al encéfalo y se vea de alguna manera reducida. Y luego los factores citocinéticos se unen a receptores endoteliales en la pared de los vasos y también interactúan con las células microgliales. Esto activando lo que es la vía del ácido arquidónico y la parte de la vía relacionada con la fiebre, que es mediada por las enzimas fosfolipasa A2, la ciclooxigenasa 2 y la sintetasa, que es una proteína de membrana y está involucrada en el metabolismo de los icosanoides y el glutatión. Estas enzimas finalmente van a mediar la síntesis y la liberación de la prostaglandina E2. La prostaglandina va a ser el último mediador de la respuesta febril, y esta va a actuar cerca del área preóptica ventromedial, perteneciente al hipotálamo anterior y a la porción parvocelular del núcleo paraventricular, y es aquí donde emerge la fiebre. Y bueno, tenemos que la elevación del valor de referencia de la termorregulación es mediada por el área preóptica ventromedial, y los efectos neuroendocrinos de la fiebre son mediados por la porción parvocelular del núcleo parvoventricular, además de la glándula hipófisis y varios órganos endocrinos. Otros mecanismos efectores de la fiebre que vienen a tener son mediados por el tallo cerebral y la activación simpática medular promotora, esta del sistema nervioso autónomo. Así que, el cuerpo puede inducir escalofríos o elevar la presión sanguínea a través de un mecanismo de vasoconstricción. Esta vasoconstricción hace que la sangre se redistribuya desde la periferia hasta los órganos internos, y es esta la razón de que estemos calientes y podamos sentirnos fríos. A su vez, los músculos se van a empezar a contraer y forman así los temblores. Sin embargo, el valor de referencia de temperatura del cuerpo
permanece elevado hasta que ya no haya prostaglandina, que sería cuando ocurre después de la desaparición del patógeno externo. Tomando en cuenta lo anteriormente visto, podemos resumir que cuando un organismo como una bacteria o un virus entran en nuestro cuerpo, nuestras células fagocíticas reaccionan tratando de destruirlas. Y a medida que lo van haciendo, van produciendo pirógenos, que estimulan las células de nuestro cerebro para que de este modo liberen pequeñas proteínas llamadas citocinas. Estas moléculas van a ser las responsables de la respuesta hematopoyética, inmune e inflamatoria de nuestro cuerpo, y cuando entren a la circulación se van a sintetizar por la prostaglandina E2, provocando que el tálamo eleve el valor de la referencia de la temperatura del núcleo corporal. Regulación y control de la temperatura corporal. Para que haya una regulación perfecta de la temperatura corporal, es necesario el desarrollo óptimo de las reacciones enzimáticas que ocurren en todos los animales endotérmicos, a excepción de los ectodérmicos, claramente. Pero cuando hay una elevación de esta, la fiebre será una reacción natural de varias enfermedades. Sin embargo, en varios casos, la ausencia de esta reacción natural es signo más alarmante que la presencia misma de la fiebre como tal. Y normalmente esta es acompañada de diferentes síntomas generales como la sudoración, frío y entre otras sensaciones. En conclusión, podemos resumir todo esto a este meme. Por si queda alguna duda, también pueden checar un video de refuerzo que encontré mientras estudiaba el tema. Bueno, ahora hablaremos sobre el choque séptico. Debemos saber que las principales consecuencias lesivas de las respuestas de anfitrión frente a las bacterias extracelulares son lo que es la inflamación y lo que vamos a ver que es el choque séptico. Ok, ¿qué es el choque séptico? Debemos saber que el choque séptico es una consecuencia patológica muy grave de la infección diseminada por algunas bacterias que son gram negativas y gram positivas. Pero siendo más específicos, el choque séptico es un síndrome caracterizado por un colapso circulatorio y una coagulación intravascular diseminada. Tendremos como primera fase de lo que viene siendo el choque séptico, que es debido a las citocinas que son producidas por aquellos macrófagos que son activados por los componentes de la pared celular bacteriana, como viene siendo los peptidoglucanos y los lipopolisacáridos. Para lo que viene siendo el factor de necrosis tumoral, van a participar lo que son las interleucinas 6 y 1, ya que son los principales mediadores citocínicos de lo que viene siendo el choque séptico. Pero no debemos de dejar atrás lo que es el interferón gamma y la interleucina 12, ya que estas también pueden contribuir a esto. Dado esto, vamos a obtener lo que es un estallido temprano de grandes cantidades de citocinas. Lo que viene siendo un estallido temprano de grandes cantidades de citocinas, en ciertas ocasiones se le llega a nombrar como una tormenta citocínica. Podemos encontrar algunos indicios de que la progresión del choque séptico, ya que se asocia a una respuesta inmunitaria defectuosa. Quizás esto lo podemos relacionar con lo que sería el agotamiento o supresión de los linfocitos T, lo que va a dar lugar a una propagación descontrolada de los microbios. Se dice que ciertas toxinas bacterianas estimulan a todos los linfocitos T, aquellos que expresan una familia particular
de genes del receptor variable beta, ya sea de las células T o linfocitos T. Estas toxinas se les conoce como superantígenos, ya que tienen una similitud con los antígenos en que se unen al receptor de linfocitos T y a las moléculas de la clase 2 del MHC, que es un complejo mayor de histocompatibilidad. Aunque cabe mencionar que no es similar en la hendidura de unión de los péptidos. Sin embargo, activan muchísimos más linfocitos T que los antígenos peptídicos tradicionales. Asimismo, se resalta su importancia al radicar en su capacidad de activar muchos linfocitos T. Con lo siguiente, se producirá grandes cantidades de citocinas, que también estas pueden causar lo que es un síndrome inflamatorio sistémico. En esta imagen se puede observar lo que es la activación policlonal de los linfocitos T por supraantígenos bacterianos. En el inciso A se ve una pequeña fracción de linfocitos T de un sujeto que reconoce antígenos microbianos T tradicionales, compuestos de un péptido que están unidos al surco de unión de este mismo, de la molécula de complejo mayor de histocompatibilidad. Y solo los linfocitos T que se activan se van a convertir en linfocitos T efectores, que estos serán los encargados de proteger contra el microbio. Por lo contrario, en el inciso B se puede ver que un superantígeno se une a una molécula de clase 2 del complejo mayor de histocompatibilidad que están situados fuera del surco de unión del péptido, así que los hace simultáneamente a la región variable de diferentes cadenas beta del receptor de linfocitos T, independientemente de la especificidad de los receptores de linfocitos T por el péptido. Así que diferentes superantígenos se unen a distintos receptores de variables betas de las células. Bueno, ya para finalizar tenemos que una complicación tardía de la respuesta inmunitaria humoral a la infección bacteriana puede ser la generación de anticuerpos causantes de enfermedad. Bueno, esto sería todo de nuestra parte. Espero que les haya gustado nuestra presentación. Gracias por su atención. Contamos con correo electrónico, con fax y con correo normal, así que escríbanos.